Bueno, pues ha llegado el momento de hablar de los oxoácidos. No tiene ninguna dificultad si hemos entendido el vídeo de los oxoaniones, ya que los oxoácidos se forman cuando un oxoanión con carga negativa se completa, se neutraliza, digamos, en términos de valencia, con hidrógeno. ¿Vale? Eso es lo que da lugar a los oxoácidos. ¿Cuántos hidrógenos? Pues depende de qué, depende de la carga del ion. Vamos a verlo, por ejemplo, con el más típico de todos, el ácido súper conocido. No sabemos formular ni nombrar esos ácidos todavía, pero todo el mundo ha escuchado, o casi todo el mundo, hablar del ácido sulfúrico. Su fórmula es, ya sabemos sus aniones, entonces ese SO4 con carga 2-, ya sabemos por qué, está en el vídeo de los aniones, es el ion sulfato. Y como el ion sulfato tiene carga 2 negativa, como cada hidrógeno tiene una carga positiva, necesitamos 2 hidrógenos para formar ese compuesto neutro, el H2SO4. Eso es el ácido sulfúrico. Claro, el azufre, que bien conocemos, tiene una serie de valencias positivas, más 2, más 4, más 6. También tiene negativas, pero ahora mismo no nos interesa. Entonces, eso significa que el azufre va a formar 3 ácidos diferentes, con cada una de esas valencias. Entonces, si hablamos del azufre utilizando la valencia más 2, por ejemplo, ¿de acuerdo? Tenemos que recordar qué ion forma. Concretamente forma este, 2-, que es el ion hiposulfito. Claro, habría que ponerle 2 hidrógenos para neutralizar esas cargas, para que se quede un compuesto neutro, y se forma el H2SO2. Este compuesto tiene dos formas de nombrarlo. Una forma que es la forma tradicional y otra forma que es la forma sistemática de la IUPAC. Tradicional, bueno, utilizamos siempre la palabra ácido. Y ahora tenemos que ir a nuestra tabla, exactamente igual que pasaba con los oxisales. ¿Qué diferencia hay? Que la tabla, si te fijas, es distinta. Se parece mucho, pero ¿qué ha cambiado? Ha cambiado que oso sustituye a lo que antes era ito y ico sustituye a lo que antes era ato. Si os fijáis, todo lo demás es lo mismo. Entonces, el azufre tiene 3 números de oxidación positivos, entonces nos tenemos que fijar en esta columna. Y como estamos usando más 2, concretamente nos referimos a esa celda. Nos referimos a hipo, la raíz del elemento, oso. Por tanto, este es el ácido hiposulfuroso. Ácido hiposulfuroso. Es fácil, la forma tradicional es fácil y es la más reconocida, la más aceptada, en la que todo el mundo va a entender lo que estás pidiendo. Puedes pedirlo de manera sistemática. ¿Cómo? Bueno, primeramente tenemos que poner el número de hidrógenos, en este caso dihidrógeno, ¿de acuerdo? Si hay más, solamente uno, ponemos hidrógeno. Si hay más, pues ponemos tri o lo que necesitamos. Y entre paréntesis el oxoanión, que sabemos que es dióxido sulfato. Dióxido porque tiene 2 oxígenos y sulfato porque siempre en sistemática utilizamos la terminación ato. ¿Para qué? Para que los niños no tengan que estudiar toda esa tabla, ¿vale? Por eso se simplificó a ato. Puedo cerrar paréntesis aquí. Es posible que encontréis en algunos sitios la carga del anión aquí. Es posible, pero es más fácil, más correcto y se ve mucho mejor y se entiende perfectamente esta manera. Entonces, la próxima vez que te digan dime algo bonito, dile dihidrógeno dióxido de sulfato y triunfará. Ese es el azufre con el número de oxidación más 2, pero también puede ser con más 4, ¿vale? En ese caso tenemos que juntar 2 hidrógenos otra vez con el anión SO3, que si sabemos de oxoaniones sabemos que es el ion sulfito. Se me forma el H2SO3, que tiene 2 formas de nombrarse. De la forma tradicional me vengo otra vez a la tabla y ahora estoy aquí, porque es la valencia 4, la segunda mayor. La raíz terminada en oso, vale. Forma tradicional, palabra ácido, raíz del elemento químico, sulfur, y en este caso, sulfuroso. ¿De acuerdo? Sulfuroso. Forma sistemática. La forma sistemática, exactamente igual. Dihidrógeno, paréntesis,
el anión, que en este caso es trióxido sulfato. Como digo, se podría poner la carga del anión, pero no es necesario, se queda ya muy feo, muy poco ilegible, así mucho mejor, ¿vale? Esa es la forma sistemática. Y ya que estamos, pues el que hemos visto, que es el ácido sulfúrico, lo vamos a poner aquí, no hay ningún problema. Juntamos el H2, lo volvemos a poner aquí, con el SO4, que sabemos que es el ion sulfato, se forma el H2SO4, tiene dos formas de nombrar, la forma tradicional, el conocidísimo ácido sulfúrico, un ácido bastante fuerte, bastante reactivo, muy utilizado en laboratorio, y de la forma sistemática, pues sería una vez más dihidrógeno, paréntesis, en este caso es tetraóxido sulfato. Entonces, si vas a la tienda y pides dihidrógeno tetraóxido sulfato, es posible que no te entiendan. Si pides ácido sulfúrico, segurísimo. Ese es el azufre, que tiene valencias pares, como habéis visto. Como siempre, vamos al ejemplo de otro con valencias impares, como puede ser, siempre pongo los mismos, pero bueno, el nitrógeno. El nitrógeno tiene, como sabéis, dos valencias distintas, que son +3 y +5. Como creo que ya he dicho en uno de esos vídeos, tiene algunas más, etcétera, etcétera, pero las más importantes, las más habituales, mejor dicho, son +3 y +5. Entonces el nitrógeno +3 tiene un oxoanión, que sería este, con una carga negativa, que ese es el ion nitrito, y claro, como solo tiene una carga negativa, se juntará solamente con un hidrógeno. Se juntará con un hidrógeno formando el HNO2. Me voy a la tabla. Bueno, primeramente, tradicional, uso la palabra ácido. Me voy a la tabla. Tiene 2, ¿de acuerdo? Solamente tiene 2 números de oxidación. Entonces estoy viendo esta columna y en la valencia más pequeña corresponde a oso. Por tanto, este es el ácido nitroso. En sistemática solo hay un hidrógeno, pues entonces hidrógeno y entre paréntesis el anión, dióxido nitrato. Y listo, hasta ahí, hidrógeno, dióxido nitrato, ese sería el ácido nitroso. Con la 5 exactamente igual, nos vamos con la 5, sería H más ese oxoanión que es NO3, que sabemos que es el ion nitrato. Por tanto, forma HNO3, forma tradicional, ácido, me voy a la tabla, la segunda es la raíz del elemento acabado en ico, ácido nítrico, también súper conocido, súper usado, y en sistemática, hidrógeno, paréntesis, y el anión, trióxido nitrato. Es súper fácil, a partir del anión, tanto los oxisales como los azoácidos, es súper sencillo. Por eso me gusta a mí explicarlo así, no en todos los sitios se explica así. Uno más, ¿no? Grupo 17, que tiene 4 números de oxidación y son impares, ¿vale? En este caso vamos a hacer el yodo. El yodo pues tiene +1, +3, +5 y +7. Vamos allá. Esto se va a quedar súper claro. Entonces, el yodo +1, vamos a ver cómo qué ácido forma. Será hidrógeno más el anión correspondiente, que sería este, ¿vale? El ion hipoyodito. Pues ion hipoyodito más un hidrógeno, porque la carga es -1, nos quedaría HIO. Tradicionalmente eso lo llamaríamos, sobre la palabra ácido. Nos vamos a la tabla. 4 números de oxidación, estamos en esta columna, la valencia más pequeña, estamos en esa celda, hipo, raíz, oso. ¿Vale? Pues es el ácido hipo, raíz del elemento yodoso. Ácido hipoyodoso. En sistemática, pues una vez más, nombramos la palabra hidrógeno. Y entre paréntesis, el oxoanión, que sería óxido yodato y ya está. Es posible que veáis también monóxido yodato,
¿vale? Para distinguirlo del dióxido, trióxido y tetraóxido yodato. Pero bueno, si pone óxido yodato, se entiende que es el que tiene solamente un oxígeno. Pero bueno, se puede poner ahí el mono, ¿vale? Que conste en acta que los dos serían correctos. Depende del sitio donde lo digan, ¿no? Con la valencia más 3, lo mismo, el hidrógeno se une al siguiente oxoanión, que en este caso es el ion yodito, forma HiO2. Ya si recordáis del vídeo anterior de los aniones, la diferencia final es el número de oxígenos. Forma en tradicional el ácido, en este caso yodoso. ¿Por qué? Porque me voy aquí arriba, estamos hablando de esa celda, 4 números de oxidación. El segundo, yodoso, ácido yodoso, y a la hora de nombrarlo en sistemática, vuelve a ser el trabalengua un poquito, hidrógeno y el oxoanión, dióxido yodato. ¿De acuerdo? Eso sería la idea. El vídeo me va a quedar eterno, así que simplificando, con el yodo más 5 tendríamos el ácido yódico y el hidrógeno trióxido yodato, y con el yodo más 7 tendríamos el ácido peryódico, ¿vale? Porque nos vamos aquí y en la tabla vemos peryódico, y en términos de sistemática pues sería hidrógeno, entre paréntesis, tetraóxido yodato. Y me doy un poquito más de prisa porque normalmente en el examen o nos ponen un nombre o nos ponen la fórmula. Hemos visto cómo se construye la fórmula. Vamos a hacer un ejemplo con un nombre. Si dice ácido selénico, por ejemplo, el selenio sabemos que tiene como número de oxidación más 4, más 6, más 2. Entonces, ácido selénico, tengo que pensar qué anión está aquí, ¿vale? Pongo la H, elemento selenio y oxígeno, ¿vale? Como es selénico y tiene 3 números de oxidación, significa que está actuando, corresponde aquí, está actuando con la mayor valencia posible, selenio. Por tanto, sé que el selenio es más 6. Y claro, el anión por narices tendrá que ser negativo, por tanto tiene que haber al menos 4 oxígenos. Tiene que haber 4 oxígenos para que esto quede menos 8, para que quede negativo el oxoanión. Y ahora lo relleno de hidrógeno, que necesitaré 2 hidrógenos. Ya está. Más 2, más 6, menos 8, me sale 0, me cuadra. Este es el ácido selénico. Esa es la manera de hacerlo. O, por ejemplo, el ácido perclórico, y ya lo dejamos. El ácido perclórico, ¿cómo se hace? Vale, son no sé cuántos hidrógenos y habrá que juntarlo con un oxoanión del cloro. De hecho, es el más grande porque es perico, ¿vale? Es el más grande. De acuerdo, pues entonces, si la valencia del cloro más grande es la más 7, por narices tiene que haber al menos 8 cargas negativas para que quede anión, por tanto es ClO4, ese es el ion perclorato, y lo tengo que rellenar con hidrógeno, que me faltaría 1, ¿vale? Para que se quede perfecto. Se queda perfecto, más 1 menos 7 menos 8 sale 0, ese es el ácido perclórico. Esa es la manera, una manera, pero quizá la más de entender y la más lógica para formular los oxoaniones. Para nombrarlos ya habéis visto que, los oxoácidos, tanto para nombrar como para formular, si tenemos claro lo que son los oxoaniones y cómo funcionan, cómo van cambiando el número de oxígeno y demás, no debería haber ningún problema en hacer los oxoácidos.